porque hemos dicho que todo trabajo sin amor de nada sirve. Aunque nos matemos 8 horas trabajando y hagamos el doble, de nada sirve. En el libro de Ageo, yo quiero que usted vea cómo Dios se interesa para que el hombre trabaje en su casa, pero también en su casa de oración. En el libro de Ageo, usted va a encontrar en el primer capítulo, en el verso 1, y podemos leer todo el verso. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Fíjense bien, día, hora. Dios es un Dios exacto. Dios no es el hecho de que vengan cuando quieran y vengan como quieran, no. Los hijos de Dios deben venir con amor en ese horario establecido, ¿verdad? Porque es un Dios al que venimos a adorar y es el mismo. El Dios de Ageo es nuestro Dios en este siglo XXI. Dice: en el año segundo del rey Darío y en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, aquí, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Primero viene sobre la autoridad, sobre los que mandan, sobre los que guían, ¿verdad? Y entonces dice: y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice. ¿Qué cosa decía el pueblo? No ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Ya había un sentido. Amado hermano, yo quiero que usted venga y usted vea. Pero primero usted tiene que ver dónde. En su casa. Si usted ve que una planta de su casa ya tiene más de 2 meses sin agua, esa planta se está muriendo. Y más es una planta cautiva. ¿Cuántos de ustedes y nosotros tenemos plantas cautivas? Levante su mano. ¿Ya sabe qué cosa es una planta cautiva? Una planta cautiva es la que está en la maceta y ahí la dejan. Dios es un Dios maravilloso y puede hacer brotar agua de esa maceta llena de tierra, pero Dios nos ha dado una responsabilidad, y las plantas cautivas por los hombres y las mujeres deben de tener la responsabilidad de ponerles agua. Usted está hablando de vida y usted está matando las plantas del mismo Dios. Entonces comienza en su casa. Si usted va a predicar algo, usted va a comenzar con su casa. Cuando usted venga al templo, ¿qué es lo que va a ver? Plantas cautivas, y las tenemos en toda la barra. La vez anterior arrancamos una planta y me llamó la atención que ya no tenía tierra. ¿Sabe qué tenía? Puras raíces. Y la planta, en su necesidad de poder vivir, la raíz la sube hacia arriba. O sea, ella está buscando el sereno de la noche. Ella está buscando esas gotitas de agua cuando cae la lluvia. Hacia arriba están las. Y un día voy a arrancar una para que usted la vea. Y voy a llamar a toda la iglesia para que usted la vea. Cuando la planta la sembramos en la tierra, hay necesidad de que la raíz, que es vida de la planta, vamos a llamarle el corazón de la planta, busque hacia arriba. No, se va hacia las profundidades. Entonces, oiga bien, hoy la casa de Dios necesita de usted, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Le gusta su casa bien pintada? ¿Le gusta su casa bien limpia? ¿Le gusta su casa que tenga un aroma rico? Por favor, ayúdenme a que este lugar esté mejor cada día. Los eventos que nos ayudan a edificar nuestra vida, y precisamente quiero hablar acerca de la vida del creyente. Qué importante es el que sea purificado. Casi todos los que estamos aquí, o mejor dicho todos, la gran mayoría, hemos salido de situaciones difíciles
nos vamos a dar cuenta de que somos carne y que cada día necesitamos tener una vida completamente purificada. Y uno de los libros que habla acerca del consejo precisamente para la vida del creyente son las cartas del apóstol Pedro. Pedro, si usted y yo estudiáramos su vida o la vida de Pedro, tan solo su nombre lo dice, que es piedra, ¿verdad? Entonces la piedra es dura, la piedra es rígida, la piedra para ser moldeada, ay Dios mío, solo el agua con la gota, ¿verdad? Constante y permanente, y yo sé que el poder de Dios. Pero Pedro habla acerca precisamente de su propia vida, de su propio testimonio, de la forma de ser, y escribe lo que el Espíritu de Dios le da a él para poder, digamos que dirigir y guiar a un pueblo, a la iglesia. Y vamos a ver, por favor, en la primera carta del apóstol Pedro, acerca, en el capítulo 1, en el versículo 22 y 25, primera de Pedro 1, 22 y 25, cómo él nos habla acerca de esta purificación. Primera de Pedro 1, 22 al 25. Dice, habiendo purificado vuestras almas, ¿cómo se purifica? Así es. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Y nosotros sabemos que cuando aparece la letra mayúscula de Espíritu, no habla acerca del Espíritu del hombre, sino habla acerca del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nuestra vida debe ser purificada no por mis reacciones, no por lo que pienso y de mi carácter o de mis arrebatos, sino porque Dios me está diciendo a mí, tú tienes que ser obediente con la palabra. A veces escuchamos términos como que me reviente el hígado. ¿Lo he escuchado? Me dan ganas de cortarle el pescuezo. Si tuviera un palo, lo agarro a palazos. Qué bueno que no soy Dios, porque con un dedo lo desbarato. Me caes tan mal. O nada más yo he escuchado esos términos. ¿Verdad que no? Entonces lo que Pedro está diciendo, si tú crees en Dios, si tú crees en Cristo, la palabra tiene que ser puesta por obra. Y tienes que ser obediente. ¿Y cómo es probada la obediencia? ¿Alguien me quiere decir? ¿Cómo es probada la obediencia? ¿O cómo se confronta la obediencia? Con la desobediencia. Cuando está la situación frente a ti y tienes dos opciones, obedezco a Dios o obedezco a mi carne, obedezco a Dios o obedezco a mi carácter, obedezco a Dios y su palabra o obedezco a mi mamá, obedezco a mi papá, obedezco a mis hermanos, obedezco a mi vecino, obedezco a mi vecina, obedezco a mi suegro, a mi suegra, a mi pariente, a mi amigo más querido. ¿A quién voy a obedecer? Al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Y precisamente Pedro dice, para el amor fraternal no tengo que obedecer. A lo mejor no soy yo la persona que mejor te caiga. A lo mejor no soy la persona que más te abraza, la que más te saluda, la que más te... A lo mejor te veo en la calle y a lo mejor ni te hablo. Pero no me juzgues, soy miope. O sea, es un ejemplo que le estoy dando, lo cancelo en mi vida, en el nombre de Jesús.
¿Estamos aquí? A lo mejor no soy la persona que tú esperas como tu hermana o como tu hermano en el Señor. Pero yo quiero cumplir la palabra en el Espíritu de Dios. Pedro nos está diciendo y dice: amaos unos a otros entrañablemente de corazón, porque un corazón puro no va a tener malos pensamientos. Un corazón puro no va a tener malas ideas. No le van a molestar las cosas más insignificantes. No voy a estar buscando, como dicen, tres pies al gato en cualquier cosa, o voy a ver moros con tranchete cuando tengo un corazón puro. Cuando tengo un corazón puro, cuando tengo un corazón humilde, cuando tengo un espíritu humilde. Y dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Todos tuvimos una madre y un padre que nos engendraron. Pero desde el momento que dijimos: Jesucristo vive en mi corazón, ellos pasaron a ser solamente instrumentos de Dios. Pero tú y yo tenemos la simiente del verdadero Hijo de Dios, como un Hijo de Dios. Tenemos esa parte en nuestra vida de poder ser esos hijos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, quiero enfocarme precisamente a algunos deberes que nosotros debemos de tener en el hogar de la fe. Porque el hogar de la fe no tan solo es la iglesia. El hogar de la fe lo concentra nuestra propia casa, con las personas que nosotros convivimos. Hace un ratito me decía Mari, y me voy a tomar el atrevimiento de hacernos de lo que comentamos hace un rato. Allá en los taquitos, me decía Mari: pastora, qué hermoso es vivir en la fe de Dios. ¿Y cuántas cosas nos hubiéramos evitado si no lo hubiéramos hecho desde antes? Y ahora podemos tener problemas, pero se sienten más ligeros, se siente menos carga. ¿Y saben por qué? Porque ahora nuestra vida depende completamente de Cristo. Y así quiere el Señor que no tan solo dependa nuestra vida aquí, sino que nuestra vida depende en todas las áreas donde nosotros nos desenvolvemos. Hace 2 domingos, en el primer domingo estábamos en un retiro de matrimonios, y ¿saben qué difícil es ministrar a los pastores? Con todo respeto para los pastores que estamos aquí. Es muy difícil. Porque el pastor viene a una
referencia a la palabra, que es la que penetra y que es como una espada más cortante de doble filo, porque corta para allá y corta para acá, ¿verdad? Corta para aquellos matrimonios y corta para este matrimonio, porque si él y yo queremos seguir siendo usados en esa parte de la escritura, entonces debemos ser ejemplo. Debemos ser ejemplo. Y el segundo domingo que no estuvimos con ustedes, representamos lo mismo en la vida de 67 mujeres que llegaron a recibir. Y bendito Dios, porque de esas 67, por aquí tenemos unas 3 y en la misión de Amina hay otras 2, ¿verdad? Entonces, podemos ver que la palabra de Dios completamente transforma a las personas. Todo está que uno quiera dejarse llevar por la mano del Espíritu Santo. Y precisamente en los deberes, en el hogar de la fe, quiero hablar acerca, ahí mismo en Primera de Pedro, vamos a ver en el capítulo 5, versículo 18. Perdón, no hay. A ver, déjeme ver. Primera de Pedro, segunda de Pedro, ya estoy enfermada. Sí, mejor, por favor. Vamos a ver. En el capítulo capítulo 2, Primera de Pedro 2, versículo 18. Vamos a leer desde el 17. Al 20. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados, lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y esta palabra para mí fue una confrontación, porque tuve unas semanas bien difíciles en el trabajo, al grado que le dije a mi papá, ayúdame a orar, a mi mamá, ayúdame a orar, a mi esposo, ayúdame a orar, porque llega el momento en que nos sentimos como empleados incomprendidos. Nos sentimos como que trabajamos, y en vez de que te den un 10 de reconocimiento, te dan un 4, todavía te regañan. ¿Le ha pasado o nada más a mí? ¿Verdad? Como cuando tú estás dando una milla más y tú esperas algo, y lo único que recibes a lo mejor es un qué bueno, qué bien. ¿Le ha pasado a la mujer cuando se esfuerza y hace una super comida con todos los detalles y lo prueba y lo vuelves a probar y lo vuelves a calentar y te echas tus tortillitas a mano y se siente el hombre y lo come y no te dice ni qué sabroso? ¿Verdad? O estaba bien, pero le hubieras echado o le hubieras puesto puré de papa. O sea, y te quedas así como que 5 horas en el horno de la estufa y tremendo, ¿verdad? Pero aquí nos está hablando, y fíjese que a mí me llama la
porque eso ya es profundo. Cuando alguien te da una, dice Jesús, si alguien te da una en la mejilla, póngale la otra. Ahí lo proyecto, ¿no? Y fíjese que literalmente un amigo que es ingeniero me dijo, Raquel, ¿esto es posible? Le dije, pues si Dios lo escribió así, es porque se te puede presentar. Y me habla como a las 12 de la noche y me dijo, no pasé la prueba. ¿Cómo? No. Me agarré a golpes afuera de la refinería y hasta me mordió y a la cárcel fui a dar. Y estamos hablando de que nuestra vida puede ser prueba de muchas áreas. Pero Dios dice que si somos verdaderos cristianos, hay que soportar. Amén. Y precisamente de adornarnos con, exactamente, los adornos tienen que ser espirituales. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de las no huya, pastor. Hoy no almuerzan. Dice, considerando vuestra conducta casta, no pura no dice. Dice Hoy no almuerzan. porque no me va a negar, mujer, que de repente dan ganas de faltarle el respeto. Digo, no lo digo por mi negro, ¿verdad? O sea, dan ganas de ser irrespetuosas. Por eso Pablo dice, no lo tienes que hacer en ti, sino en el Espíritu. Tienes que obedecer en el Espíritu. Versículo 3, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Fíjese, esto es algo comparativo. Dios no te está diciendo, porque hay gente que distorsiona la palabra, no te peines, no te pongas adornos, no te vistas ostentosamente, no está diciendo eso. Está diciendo que tu adorno, el mejor, debe ser el interno, versículo 4, el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara, que obedecía a Abraham llamándole, y usted pues ya que Señor le voy a decir, me dan ganas de aplicarle presupuesto, de no darle de comer, de dejarlo allá afuera, porque siempre me está criticando, porque siempre, ¿sabes qué? Solamente Dios puede hacer que las cosas cambien. Pero Dios no va a hacer nada si no ve en nosotras un cambio importante. Porque si nosotros no somos obedientes a Dios, ¿qué puede hacer el Señor con una desobediente? ¿Estamos aquí, mujeres? Entonces dice, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Ahora va para los hombres. Los deberes de los hombres. Versículo 7. Mujeres, los deberes de los hombres. Dice,
difícilmente va a ser poder pastor de otras personas. Y él ha sabido ser mi pastor. Dios le ha guiado y le ha permitido saber ser un buen pastor para mi vida. Porque cuando ve que yo estoy así como que tirando la toalla ya, ¿quién cree que me ayuda? Mi pastora Adelina. ¿Por qué? Porque él está en corto, él está conmigo, él me conoce completamente. Cuando me duelen los achaques, ¿quién cree que ora por mí? Mi pastora. Y a veces se gasta una botellita de aceite, ¿verdad? Pero él está conmigo, ha sabido ser mi pastor. Entonces, maridos, primero tienes que ser sabio, y dice, dando honor a la mujer como vaso más. Como vaso más frágil. Escuche, mujer. Escuche, mujer. Dice vaso frágil. No dice cubeta de lámina. No dice tinaco de cemento. Porque yo también tengo que mostrar, escuche, que soy frágil. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces las heridas del corazón no nos hacen personas frágiles, nos hacen personas duras. Un poco duras o un poco rudas nosotras y un poco intolerables los maridos, ¿dónde vamos a dar? En el registro civil. Pero no casamos a firmarnos un divorcio, ¿verdad? En eso terminan muchos matrimonios. Entonces por eso Pedro dice, por favor, si tú eres hijo de Dios, si tú eres un hijo del Padre, si tu hermano es Jesucristo, si tú dices y vives y hablas de que el Espíritu Santo está dentro de ti, entonces obedece. Amén. Entonces obedece. Amén. Dice, y como coherederas de la gracia de la vida. Y esto me habla que una mujer que Dios usó para generar vida también, no somos cualquier cosa. Varones, por algo Dios nos puso a parir los hijos. Y por algo nosotros somos las madres de sus hijos, o sea, de los hijos que Dios le dio a usted. Entonces el Señor está diciendo aquí, las vas a utilizar. Por ahí si alguna mujer, esposa, ve que su marido está durmiendo, denle un codazo, porque el diablo no quiere que escuche, ¿verdad? Denle un codazo por ahí. Sino que somos como acorrederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan. Aquí quién está dando digamos que según la carta del apóstol Pedro, ¿a quién le está dando la autoridad de llevar la guianza espiritual? Al hombre. ¿Y quién es el primero que debe de orar en la casa? El hombre. A él está diciendo, tus oraciones no van a tener estorbo si tú no tienes problemas con mi hija. Si tú quieres que yo te escuche, varón, trata a mi hija como vaso más frágil. Y no vas a tener, es más, ninguna oración que tú hagas voy a dejar sin contestar. Amén. ¿Por qué? Porque estás tratando a esa coheredera de la vida como yo quiero que tú la trates. Amén. Ahora, nos dio el Señor, escuchen, 7 cosas preciosas dentro de su palabra para poder llevarla a cabo. 7 cosas preciosas. El 7 es un número bendito, es un número de plenitud, es un número de bendición. Y 7 cosas preciosas. Primero, fíjense.
1:7. Sí, primero de Pedro. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, fíjese, una prueba severa, que es la fe también, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo, o manifestado Jesucristo. Entonces la prueba, Pedro la considera como algo precioso. ¿Y sabe qué? Si usted se pone a analizar por qué una prueba puede ser preciosa, es porque cada prueba te lleva a un mayor nivel. Cada examen de tu vida, primero pasaste la primaria, después la secundaria, después la preparatoria, primero fuiste hijo, después fuiste estudiante, después fuiste novio, después fuiste esposo, ahora eres padre. O sea, cada parte de nuestra vida ha llevado una prueba. Y por eso Pedro la considera como algo precioso. Otra cosa preciosa es la sangre de Cristo. Ahí mismo en el capítulo 1, versículo 19, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces la sangre de Cristo es preciosa y nos las ha dado. ¿Y por qué estoy hablando de ello? Porque, hermanas, si no podemos nosotras, o hermanos, si no podemos nosotros, ¿quién puede? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es un símbolo. La sangre de Cristo no es un elemento. La sangre de Cristo es preciosa y es poder. Y en Él y en ese poder podemos hacer grandes cosas. Otra cosa preciosa, precisamente, es la piedra viva. Ahí mismo en el capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4, dice, acercándose a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, ¿verdad? ¿Y quién es la piedra? Es Jesucristo. También se considera Cristo mismo. Allá en el capítulo 2, versículo 6, dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Otra de las cosas preciosas que Pedro muestra es un espíritu afable y apacible. En el capítulo 3, versículo 4 dice, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato, de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Dios espera que nuestros corazones lleguen a ese nivel. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, también nos habla acerca de algo precioso que es la fe del creyente. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y la otra cosa preciosa que nos muestra Pedro son las promesas divinas. Segunda de Pedro 1:4. Y dice, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellos llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las... Y todas las promesas que vienen en la palabra son una realidad. Dígame una promesa. La Nueva Jerusalén. Una promesa, así sencilla, rápida y fácil.
¿Por qué? Porque yo creo que esa promesa es real en nuestra vida. Y no estamos viendo a la gente físicamente, pero dice que la fe es la certeza de lo que se espera, aunque nosotros no lo veamos. Entonces nuestra mente debe de cambiar y nuestra declaración también. Amén. Entonces, que lo que Dios habló en este tiempo, porque le voy a decir algo, puede pasar el ministerio. Que pase fusión, por favor. Porque le voy a decir algo. Lo que Dios nos habló ahorita, mujer, ¿qué tan dispuesta estás a obedecer la palabra de Dios? A ver, mujer, ¿qué tan dispuesta estás a obedecer la palabra de Dios? Ah, bueno, agárrense porque vamos a ser probadas. Vamos a ser probadas. Varón, ¿qué tan dispuesto estás a obedecer la palabra de Dios? Agárrense, porque van a ser probados. ¿Verdad? Entonces el Espíritu va a estar frente a nosotros, frente a ambos, y nos va a decir, ¿pasaste o no pasaste? Siga participando para un nivel mayor, ¿verdad? Amén. Póngase de pie. Y porque dice que Dios no nos va a mandar pruebas que no podamos soportar. Y eso es como que te ponga el examen difícil, pero atrás del examen el acordeón de las respuestas. ¿Sí? O sea, así de bueno es nuestro Padre. Nos pone el examen tan difícil, pero volteas la hoja del examen y están todas las respuestas solo para copiarlas.
nos rodea.